Bien, continuamos con Café con Fernet. Son las 11:10 de la mañana de este 13 de junio, programa número 15, acá en la radio pública de Saldán, Saldán Inchín, 88.7 FM. Por tus mentiras. Bueno, desde que empezó este ciclo, esta temporada de Café con Fernet, justo coincidió con el inicio de la temporada de pandemia, para llamarla de alguna forma, y todo lo que eso trajo aparejado, no solamente desde el punto de vista sanitario, social, sino también económico. Y hemos abordado el tema económico en distintas oportunidades, y en esta oportunidad lo tenemos en línea a un economista de la provincia de Córdoba, Fernando Oviedo, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Jordán Mediot te saluda. Buen día, Jordán. ¿Cómo te va? Buen día a toda tu audiencia y a la comunidad de Saldán. Muchas gracias. Participar en tu programa. Bueno, como habrás escuchado recién, nosotros hemos venido abordando, haciendo como una suerte de seguimiento, monitoreo, con los escasos recursos que tenemos, que es el conocimiento, ¿no?, de cómo funciona una economía y hacia dónde deberíamos ir en materia económica. Veníamos de una situación complicada, pero bueno, la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, es un factor gravitante en este momento en nuestra economía. La primera pregunta que quiero hacerte o plantearte es, de acuerdo a tu percepción y a tus conocimientos, ¿en qué situación estamos hoy en nuestro país? Bueno, mira, a diferencia de otros países de la región, Argentina enfrenta la pandemia desde una situación bastante mala en cuanto a la herencia recibida, ¿no? Porque si uno hace un repaso por el desempeño macroeconómico del gobierno de Cambiemos, observamos que de 4 años de gestión la economía cayó en 3, lo que no sucedió en el resto de los países de la región y lo que no sucedió mayormente en el resto de los países del mundo. Es decir, la mayoría de los países de la Tierra enfrentan a la pandemia desde o con una herencia recibida en función a una economía que venía creciendo o que no venía cayendo. La Argentina se enfrenta a esta situación con una economía que venía cayendo o que cayó en 3 años de los últimos 4. Entonces, lo que torna mucho más difícil y mucho más complejo hacer frente a esta recesión agravada por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Se cree que la economía argentina a lo largo del 2020 va a caer casi un 9%, lo que es bastante grave en términos de la herencia recibida en cuanto al desempeño de la actividad económica. Nosotros recibimos un PBI, o la economía argentina termina el año 2019 con un PBI casi 6 puntos porcentuales más chico que el PBI de diciembre del 2015, con una tasa de pobreza que pasó del 28 al 35, con una tasa de desempleo que pasó del 7 al 9, ¿no? Entonces claramente hacemos frente a la pandemia desde una situación bastante desfavorable en términos comparativos con el resto de los países de la región. Obviamente que la pandemia obligó a parar la actividad económica, si bien en distintas fases y con distinta intensidad conforme fueron pasando los días, pero eso asestó un golpe mortal a las posibilidades de recuperación de la economía para lo que queda del 2020. Entonces casi con seguridad vamos a caer, o la actividad económica va a terminar cayendo 9 puntos porcentuales del PBI, y la tasa de desempleo probablemente aumente 2 dígitos, lo cual va a llevar indefectiblemente, inexorablemente la tasa de pobreza por encima de 40 puntos, ¿no? Es decir, que la situación es bastante grave, bastante preocupante en términos del desempeño de la actividad económica y en términos de la calidad de vida del pueblo argentino. Si a esto le sumamos, si a esto le sumamos que estamos en medio de una crisis de deuda y en medio de una reestructuración de la deuda pública externa, la situación se torna más complicada aún, ¿no? Bueno, con ese panorama casi que parece una película de terror prácticamente, ¿qué nos queda hacer? Es decir, ¿quién es el que tiene que tomar la posta? Uno cree que tiene que ser el Estado. Bueno, el Estado en este contexto, ¿qué crees vos que está haciendo bien y qué crees que está haciendo mal respecto de cómo cuerpear la crisis y cómo preparar
el desembarco, una vez que salgamos de la crisis? Bueno, mira, Alberto Fernández ha expresado en alguna oportunidad que él es partidario de todo el mercado que sea posible y de todo el Estado que sea necesario. En esta situación de crisis y de caída absoluta de la actividad económica, por obra y gracia de la pandemia, son necesarias dosis absolutas del Estado en cuanto al sostenimiento de la vida material de la Argentina, ¿no? Se le cuestiona al gobierno que introdujo a la Argentina en la cuarentena más larga del mundo. Eso, bueno, es bastante relativo, más aún teniendo en cuenta que aquellos países que cerraron muy poco la economía, el PBI también se cayó, la actividad económica se desplomó y las perspectivas de crecimiento del PBI son semejantes a las de la Argentina, las perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, Brasil, que tuvo una actitud bastante, el gobierno brasileño tuvo una actitud bastante displicente en cuanto al enfrentamiento de la pandemia en lo referido a el cierre de la actividad económica. Cerró muy tarde y cerró poco Brasil, y la economía igual se le va a caer un 9%. Es decir que el factor determinante de la caída de la economía no es la cuarentena, sino que es la pandemia. Yo creo que el gobierno ha estado actuando bien, inyectando recursos para asistir a las empresas y a la familia a los fines de que el desplome de la actividad económica sea lo menos grave posible, ¿no? Sí, se entiende. Utilizando recursos de la emisión monetaria, porque hoy Argentina no tiene otra fuente de financiamiento del gasto público, dado que están cerrados los mercados de capitales y los mercados de crédito internacionales para tomar deuda a los fines de hacer frente a la pandemia, y también por el hecho de que tenemos un Estado que tiene déficit fiscal, que no tiene holgura fiscal financiera. Entonces no queda otro recurso que apelar a la emisión de moneda, lo cual está bien, porque es una situación que lo merita, y además porque, contrariamente a lo que expresa el coro liberal conservador, la emisión monetaria no es la causal principal y fundamental de la inflación en la Argentina. Nos están asustando con el fantasma de la hiperinflación, pero lejos estamos de una situación de esa característica, dado que la emisión de moneda no es causal fundamental de la inflación en la Argentina, más aún teniendo en cuenta que la velocidad de circulación del dinero ha disminuido notablemente, ha caído estrepitosamente por el hecho del encierro, por el hecho de la cuarentena. Por lo tanto, en un contexto en el cual la velocidad de la circulación de la plata se desploma, la emisión de moneda no resulta inflacionaria, ¿verdad? Entonces yo creo que está actuando bien el gobierno. Hasta ahora ha inyectado casi 3% del PBI en materia de liquidez para las empresas, para las familias, asistiendo a las empresas para el pago de sueldo, asistiendo a las familias con el IFE, a los fines de que no se deteriore completamente la calidad de vida ni las posibilidades de consumo de la población, ¿no? Bien, yo la otra vez, hablando también con amigos, economistas, políticos, etcétera, uno intenta imaginar, como esta es la primera vez que nos pasa a los contemporáneos de pasar por una pandemia a escala global de estas características, uno empieza como a decir, bueno, a ver, tenemos todo por aprender. Y uno se pregunta, ¿existe la posibilidad de cambiar el modelo económico imperante en el mundo? ¿Vamos hacia ese camino o hacia dónde vamos? Mira, yo creo que el capitalismo se va a resetear a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 200 años ha encontrado distintos salvoconductos para resetearse. Sí, tal cual. De hecho, el keynesianismo a posteriori a la crisis del 30 fue una especie de salvataje para el sistema capitalista. A lo que sí podemos aspirar es a una predominancia mayor del Estado y de los poderes públicos en la regulación de los mercados, lo cual no deja de ser interesante, ¿no? Lo cual no deja de ser aplaudible. Yo creo que marchamos hacia ese escenario, hacia un escenario de reseteo del capitalismo en términos post-keynesianos y en términos de una mayor presencia de los poderes públicos y del Estado a la hora de la regulación de los mercados. Inevitablemente, indefectiblemente, marchamos hacia ese modelo. No creo que esta crisis económica global derivada de la pandemia signifique una bisagra en términos de la continuidad del sistema capitalista, porque no existe otro modo de producción hoy en condiciones de reemplazarlo, básicamente, ¿no? Tal cual, sí, en eso coincidimos. Sí, bueno, justamente uno por ahí se pone a delirar, ¿no? Con ideas revolucionarias, pero también tiene que poner los pies en la tierra de que no están dadas las bases para un modelo
para un modelo de producción y de distribución más equitativa de la renta, que es ese, creo que es la distribución del ingreso, creo que es el gran tema económico en el mundo. Por supuesto, y sobre todo en la Argentina, bueno, a propósito de lo que estás mencionando, estamos discutiendo la posibilidad del impuesto a la riqueza, Sí, que tendría un carácter único, ¿sí? Que no tendría continuidad en el tiempo, bueno, pero no deja de ser un intento interesante para insuflar algo de equidad en la distribución del ingreso en la Argentina. Fíjate en relación a esto, en relación a este proyecto del impuesto a la riqueza, que sería de carácter único y exclusivo, los medios asusan con la posibilidad de que la economía argentina se chavice, y transite un camino hacia la venezualización, ¿no? Lo sí, cual está absolutamente alejado de la realidad, porque si uno compara la conformación de la estructura tributaria de la Argentina con la conformación de la estructura tributaria de los países de la OCDE, o sea, los países desarrollados del mundo capitalista, ve que en los países de la OCDE, en promedio, el impuesto a la riqueza, que viene a ser un símil del impuesto a los bienes personales, equivale a 2% del PBI. Y en Argentina el impuesto a los bienes personales equivale al 0,5% del PBI. O sea que estamos atrasados en relación a la progresividad del sistema. Si nosotros aplicamos este impuesto único sobre la riqueza, que tendría una incidencia del 0,8% del PBI, llegaríamos a 1,3% del PBI en términos de la recaudación del impuesto al patrimonio. Todavía estaríamos lejos de la OCDE. O sea que de aprobarse este proyecto, no solo que no estamos acercándonos a la economía venezolana, que bueno, ese es otro tema de discusión, sino que estamos intentando acercarnos a los parámetros tributarios y de distribución del ingreso de los países centrales. O sea, fíjate el terrorismo económico que hacen los grandes conglomerados mediáticos. claro, donde ellos quieren reflejarse también, o sea, Claro. quieren tener, digamos, vivir como en los países centrales y negrear como en los países periféricos. Así es una lógica permanente del comportamiento de la burguesía argentina. Vos sabés, Fernando, que, bueno, al menos de mi parte, el compromiso mío y de este programa es justamente de tratar de bajar a tierra, hacer un anclaje, fuerte anclaje, para que el público común, que el trabajador común pueda comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de economía, cuando hablamos de distribución de la riqueza, cuando hablamos de impuestos, etcétera. Y tenemos justamente el gran obstáculo, la gran muralla que suponen la difusión de las ideas a través de los medios hegemónicos, que son los voceros de esos intereses económicos. Por eso por ahí medio como cuesta arriba la tarea. Por último te quería preguntar, y te agradezco muchísimo desde ya que nos hayas atendido este sábado. El tema de la semana ha sido justamente Vicentín, la fábrica que ha sido intervenida por el Estado, y por supuesto también hay los medios masivos y hegemónicos siguen machacando. Bueno, un poco la idea es contarle al público de qué se trata esto. Bueno, mira, Vicentín es una empresa que integra la tabla de cerealeras exportadoras en la Argentina, conglomerados económicos que exportan cereales, oleaginosas y oleaginosas, es decir, granos, procesados o sin procesar. Tiene una importancia estratégica para la economía argentina este sector, ¿por qué? Porque el sector agropecuario, en relación a la materia prima sin procesar, representa el 33% del total de exportaciones de la Argentina. Si a eso le sumamos el sector agropecuario en lo referido a la manufactura de origen agropecuario, los productos que tienen agregación de valor, tenemos un 33% más. O sea que el sector agropecuario en su conjunto representa el 67% de las exportaciones totales de la Argentina, o sea, de la posibilidad de conseguir dólares comerciales para que la Argentina se desarrolle, pague deuda, pague importaciones de insumos para que la industria pueda funcionar. O sea que es un sector estratégico. ¿Qué pasó con Vicentín? Bueno, Vicentín se declara en cesación de pago el 5 de diciembre y en febrero ingresa a un concurso preventivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Teniendo en cuenta que pertenece a uno de los sectores más rentables de la economía argentina. De hecho, uno de los pocos sectores que durante el macrismo no se cayó. Durante el macrismo se cayeron todos los sectores de la actividad económica, salvo tres: bancos, agroexportación y energética. Bueno, si vemos la facturación de Vicentín, en el 2016 aumentó un 66,7%, en el 2017 aumentó un 40% y en el 2018 aumentó un 93%. O sea, ¿cómo puede quebrar una empresa que tenga esos niveles de facturación?
quebró porque hubo una política irresponsable de toma de deuda de la empresa. Sí. ¿Sí? Toma deuda en dólares y en pesos en connivencia con las autoridades del Banco Nación, que es el titular del 20% del total de deudas del grupo, ¿verdad? Como están en concurso preventivo, del concurso preventivo pueden salir dos resultados: que la empresa se ordene y comience a pagar a los acreedores, o que vaya a la quiebra, se liquide y se venda, que es lo más probable que pase de no intervenir el Estado. Si eso pasa, ya hay 2 o 3 pulpos de la agroexportación que están con las garras aprestadas para hacerse cargo de Vicentín, lo que significaría que se concentraría más el mercado de la agroexportación, que es fundamental a la hora de la generación de los dólares en la Argentina. De ese mercado de la exportación de granos procesados y sin procesar, hay 10 conglomerados económicos que explican el 90% del total exportado. Vicentín ocupaba el 4º lugar de esa tabla, o sea que tenía una participación bastante importante. Entonces, a mi entender, es absolutamente necesario que el Estado intervenga para salvar a la empresa, para salvar los derechos de los acreedores, fundamentalmente el Banco Nación, y los derechos de muchos acreedores que son productores agropecuarios pequeños, ¿sí?, que le han vendido los granos a Vicentín y no los han cobrado. Además, para evitar una mayor extranjerización y concentración del sector de la agroexportación, y a su vez para que el Estado tenga la posibilidad de tener una empresa testigo en ese mercado, ¿no? Entonces, esos 3 elementos justifican la intervención y obviamente van a justificar la apropiación, porque la intervención significa hacerse cargo de la administración y la gerencia de la empresa, no así de la propiedad. La apropiación, que está fundada en ley, porque el artículo 17 de la Constitución lo habilita, significaría que el Estado Nacional se haga cargo de la propiedad, y sería muy importante a la hora de tener una empresa testigo en el mercado generador de las divisas que son muy importantes para el país, ¿no? Bien, bien. O sea que nos podemos quedar tranquilos que no vamos rumbo al comunismo. No, en absoluto, no. Fíjate que en Europa está pasando algo parecido. Empresas en quiebra son rescatadas por el Estado, y cuando el Estado las rescata tiene derecho a participar al menos en el capital accionario, ¿sí? No, estamos lejos del comunismo porque el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es una constitución conservadora, la nuestra, habilita la posibilidad. Y más aún teniendo en cuenta que hay razones macroeconómicas, razones legales, razones de equidad que justifican la intervención y la expropiación, ¿no? Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando, por esta comunicación con nuestra radio, y seguramente en algún otro momento volveremos a consultarte, porque esta situación es muy dinámica. La economía argentina es dinámica todo el tiempo, full time, independientemente de la pandemia. Y desde hace muchísimos años, sí. Tal cual. Bueno, ha sido un gusto hablar con vos y estamos comunicados. El gusto es mío y saludo a toda la gente de Saldan. Abrazo. Muy bien, ahí estaba Fernando Oviedo, que es economista de Córdoba, un poco pasando revista sobre la situación en general, de la situación económica en general, y también en particular el caso de Vicentín, que es la empresa que ha sido intervenida en estos días por el Estado Nacional.